Hola, hola, muy bonita tarde. Permítanme un segundito. Les estamos enviando el link. Un segundito, un segundito. Un segundito. Ay, hay 5 conectados, está muy bien. Muy buena señal. Vamos ahí, un segundo. Un segundo, un segundo. Más arriba, un segundito, un segundito. Ahí está. Muy bonita tarde, ¿cómo han estado? Si pudieron hacer alguna de las prácticas, las tinturas, váyanme platicando por favor, qué tinturas realizaron, cómo vamos, etcétera, para cómo hacen ello, ir viendo cómo desarrollamos la clase, por favor, por favor. Yo estoy, ahorita abriendo el cuadernillo, pero por favor coméntenos, comenzamos. Listo, ya les copiamos a los otros compañeros. Entonces estamos abriendo. Un segundito. Aquí tenemos herbolaria y fórmulas magistrales. Hola, bonita tarde. ¿Qué hicieron de práctica? Platíquenme por favor en lo que vamos comenzando. Muy bien. Esta segunda sesión ya les copié el enlace y todo. Ya les copié el enlace. Esperamos que todos nos podamos conectar en este momento. Ay, bueno, espero, las personas que me están diciendo, espero que de verdad ya se puedan conectar con ese enlace que les copiamos en el grupo de WhatsApp. Ya tuvieron que haber enviado solicitudes de hace rato, desde la semana pasada y algunos que se fueron incorporando, etcétera. Entonces, pues vamos a esperar, ¿no? Bien, la segunda sesión, elaboración de tinturas y microdosis con método de unicidad y sinergia. Lo que nosotros vamos a ver en esta sesión es repaso y dudas del método para elaboración de tinturas, 3 métodos para elaboración de microdosis, enfermedades agudas, crónicas, usos pediátricos, geriátricos y veterinarios, materiales para la elaboración de microdosis, vidrio o plástico, alopatía microdosificada, qué pasa con la cuestión del conservador en las microdosis, consideraciones para la ingesta de las tisanas y las vías de absorción de las microdosis y el listado alfabético de 40 plantas medicinales, partes de la planta donde se concentra la acción medicinal y clasificación por grupo de clasificación terapéutica, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta segunda sesión. Por favor, en lo que yo voy desarrollando el tema, por favor díganme qué tinturas realizaron, qué hicieron en esta semana, porque con base en eso, entonces nosotros vamos a hacer práctica. Si ustedes no realizaron ninguna tintura, entonces no se puede hacer una práctica. Por favor, díganos. Bien, repaso y dudas del método para elaboración de tintura. Dijimos que para la tintura hay que conseguir un frasco de vidrio oscuro, ya sea verde, azul, rojo, ámbar o etcétera, ¿no? Cualquier otra coloración. Después tenemos que conseguir algún tipo de alcohol, ya sea aguardiente, caña, tequila, mezcal, sotol, etcétera, siempre y cuando el alcohol tenga por lo menos un 30% de etílico. Y en el caso de que nosotros utilicemos el alcohol de 96 grados, entonces nosotros tendríamos que rebajarlo al 50%. 50% de alcohol y 50% de agua, para que no se quemen las propiedades medicinales de las plantas. Tercer material, planta.
o plantas frescas o secas. Pueden ser en algunos casos también frutos frescos, etcétera, como si por ejemplo quisiésemos hacer la tintura de fruto de noni, que es anticancerígeno, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? A ver, un segundito. Hay una compañerita que no puede entrar, entonces denme un chancecito para copiarles el link y lo podamos hacer. Mientras, por favor, tomen nota de Sí, solo el ticket dice que la transacción ha sido realizada por haber ese disfrute permitido y me animo a acudir a una sucursal bancaria. ¿Algún otro número o más tarde le intento a ese mismo? Es que me preguntan cosas que ahorita no vienen al caso. Ahorita estamos en lo de en lo de la clase. Ay, no puede ser después de tanto tiempo. Por favor, Araceli, mándame solicitud a Proiteocently, así como si escribieras proyecto, pero solamente Proiteocently. Mándame solicitud de amistad. A veces ocurre que las configuraciones de sus Facebook son tan privadas que no se puede. Entonces, por favor, mándamelo. Estoy en clase, entonces me va a costar un poquito de trabajo. Tenme paciencia, porque si no se vio esto antes, está como difícil. Gracias. Entonces, perdón, a ver, dice Antonio Hernández, ¿qué tan factible es tener una bitácora para tener toda la información de preparación, ya que al macerar se maltratan mucho las etiquetas? ¿A qué te refieres con una bitácora, por favor? Las etiquetas siempre van a ser indispensables, a pesar, independientemente de que tú tengas una bitácora y la quieras hacer, adelante. Pero la cuestión es que tus productos tienen que estar etiquetados, o sea, imagínate, ve esto, ¿sí? O sea, esto es una farmacia homeopática, ¿sí? Si no estuviesen etiquetados, ¿cómo fregados me guío, no? Entonces, independiente de la bitácora, tú tienes que tener como una etiquetación de cada uno de los productos. Porque aquí, por ejemplo, hay por lo menos 1000 frascos o 1000 y tantos frascos. Entonces, sí es importante, etiquetar cada una de las botellas independiente de la bitácora que tú lleves. Había escuchado de un alcohol etílico de tipo cereal. ¿Y tienes más datos sobre eso, Jorge? Si tienes más datos, mándanos la ficha técnica, cuánto tiene de etílico, de dónde lo extrae, si es comestible, si no es comestible. Ese tipo de elementos son importantes para ver si son sujetos a que tú los utilices en tinturas o no, ¿va? Este, Bien, entonces regresamos a la cuestión de esta sesión y entonces vamos a ver, no me han comentado nadie de quién ha dicho acerca de las dudas y todo esto. Nadie me ha comentado qué tinturas elaboraron, si elaboraron algún tipo de tintura. Yo voy a retomar cómo vamos. Entonces, bueno, en el recuento de materiales nosotros tenemos que poner una etiqueta con datos, el nombre o nombres de las plantas, indicar si estas fueron frescas o secas, el tipo de alcohol que se empleó, la fecha de elaboración, la fase lunar en la que se elaboró, el nombre de quien elaboró y el método de serenamiento utilizado. Tercer material o
tercer o cuarto paso, llenar frasco con 2/3 partes de la planta y el resto nosotros lo rellenamos con alcohol. La tintura nosotros decíamos que es idealmente dejarla serenar por lo menos 2 lunas. Cada proceso lunar es como en promedio el periodo menstrual de una mujer, que son 28 días. Entonces, lo ideal para una tintura son 56 días de serenamiento. Si nosotros nos surge, como lo que decíamos, para elaborar ahorita nada más como una vista o como una práctica, elaborar algún tipo de gel o otras preparaciones que se pueden hacer con base en la tintura, entonces podemos dejar por lo menos una semanita. Dice Mariana que hizo eucalipto con ruda. Dice Jorge, yo no me quise esperar para tener más información, cualquier otro detalle que pueda escaparse. Dice árnica y eucalipto con ruda. Y Beth dice, buenas tardes, yo lo elaboré con árnica. Y Antonio Hernández dice, elaboré tintura de ruda, eucalipto y árnica. ¿Qué de la maceración con aceites de oliva, por ejemplo? Bueno, esos son otros temas que vamos a ver más adelante, Jorge. Ahorita nosotros estamos en el método de maceración de la tintura, es decir, maceración en un vehículo etílico. Ya posteriormente vamos a ver oleatos, ungüentos, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, ahorita nosotros dijimos que en la tintura nosotros llevamos 2/3 partes de la botella y rellenamos con el alcohol que utilizamos y lo vamos a dejar serenar por un tiempo. Después, dejar reposar o serenar a la sombra, enterrado en bolsa, cubeta o capa de tierra en algún patio, porque recordemos que hay 3 métodos de serenamiento. Hay un método de serenamiento que es enterrarlo. Otro es un método de serenamiento cuando nosotros no tenemos un patio, pero a lo mejor tenemos un guacalito, alguna cubeta, etcétera, y podemos sembrarlo en tierra y cubrirlo con una bolsa para que la frescura de la tierra y la oscuridad de la bolsa ayuden a que se concentren. Y el tercero es que si no tenemos ninguno de esos métodos anteriores, nosotros podamos implementar, conseguir algún espacio oscuro, fresco en la casa, y entonces dejemos los 56 días para que se serene. Dice Maggie, dice, hay plantas que no tan fácil se consiguen secas. Si se utilizan en polvo, ¿cuántos gramos serían para cuánto de alcohol? Pues mira, cuando tú obtienes, por ejemplo, no sé, para una tintura de este tamañito, ¿no? Nosotros tendríamos que poner solamente 2 cucharadas soperas, ¿no? No es necesario las 2/3 partes, solamente 2 cucharadas soperas, y cuando se decanta, es decir, cuando pasan los 56 días y tú tienes que separar la tintura de eso, tendrías que utilizar algún filtro como tipo de café para poderlo decantar y separar la planta de la tintura, ¿no? Bueno, cuando nosotros obtenemos, ahorita nosotros lo que vamos a ver, ya me contestaron algunos compañeros que hicieron una tintura de árnica, ruda y eucalipto. Nosotros les decíamos que por ejemplo, algunos me dijeron, hice eucalipto con ruda, y otros hicieron solamente las 3 tinturas al mismo tiempo. Yo les decía, podemos hacer 2 geles, uno que es un gel para desinflamar articulaciones y un gel que es expectorante. Ahorita lo vamos a ver, solamente ahorita vamos a irnos apegados al desarrollo de algo que se llama microdosificación. Cuando nosotros obtenemos una tintura madre, esa tintura madre pues la podemos consumir directamente, claro, diluida, porque si nosotros le damos tan solo un traguito nada más con los labios, vamos a sentir no solamente lo fuerte del alcohol, sino vamos a sentir lo fuerte de la concentración de la planta, aun cuando en nuestro caso apenas tenga una semanita o menos días de haberse preparado. Entonces, esa tintura puede consumirse en macrodosificaciones y en microdosificaciones.
Cuando nosotros hablamos de macrodosificaciones, por ejemplo, en el caso de los compañeros y compañeras que están en el diplomado de formación en Temazcal, nosotros siempre les recomendamos que desarrollen 3 tipos de tintura con sinergia, es decir, con combinación de plantas. Esas tinturas tienen que ser uno para sistema nervioso central, porque obviamente el temazcal hace un trabajo emocional fuerte y algunas personas tienden a remover cuestiones personales muy profundas y pueden estar en ese momento muy sensibles y se les da el de sistema nervioso central, pero también porque hay personas que tienen problemas de presión arterial o por el temazcal se les sube la presión arterial y la mayoría de las combinaciones de plantas para sistema nervioso ayudan a compensar o a bajar los niveles de presión arterial alta. La segunda sinergia que utilizamos en temazcal es la de sistema hepático, que va a trabajar sobre hígado, páncreas y vesícula. Al trabajar sobre hígado, páncreas y vesícula, generalmente en el temazcal lo que ocurre es que por la presión, por la falta de oxígeno, por la oscuridad, por 20,000 situaciones, puede doler la cabeza y esto va muy relacionado a cómo se encuentra el hígado, páncreas y vesícula, es decir, nuestro sistema hepático, de saturado o no. Entonces, nosotros casi siempre utilizamos una macrodosis en la cuestión de la compensación para las personas. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones o inclusive que el temazcal les remueva internamente sus órganos, su toxicidad orgánica, entonces lo que ocurre es que un segundito, es que apenas enviaron. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que mandar algún tipo de planta o plantas que ayuden a regular nuestro hígado, entonces les va a ayudar muchísimo. Y la tercera sinergia en tinturas es una combinación de plantas que se utiliza para sistema respiratorio, porque muchas veces las personas que entran a temazcal van con problemas respiratorios, sinusitis, problemas de garganta, etcétera, etcétera, y el temazcal ayuda bastante a remover, entonces nosotros intensificamos. Hacemos una tintura de una combinación de diferentes plantas. Cuando nosotros hacemos diferentes plantas, lo más recomendable es hacer solamente una combinación de 4 o 5 plantas en el método de sinergia, es decir, cuando combinamos plantas. Y entonces se puede hacer macrodosificado, es decir, que si yo tengo una tintura ya elaborada, ya sea de una sola planta o de varias plantas, yo puedo tomar, por ejemplo, si es una sola planta o varias plantas, puedo tomar 15 gotitas y lo voy a colocar en un vaso, 15 hasta 20 gotitas, lo voy a colocar en un vasito con agua y voy a pedirle a la persona que lo tome. La forma en la que debe de tomarlo es que toma un sorbo y trata de que el traguito pase por debajo de la lengua, porque las tinturas se absorben mucho mejor debajo de la lengua. Ahorita voy a explicar por qué. Dice el compañero, maestra, yo hice una tintura de ajo, lo pelé y me surgió la duda si lo puedo meter con cáscara o necesito limpiarlo. Lo puedes meter con cáscara, no hay ningún problema. La cáscara va a tener también propiedades muy parecidas al ajo, aunque en menor proporción, pero no es necesario pelarlo. Tal vez nada más así el ajo, nada más lo machacas un poco y lo metes en la botella y ya no hay ningún problema. Eso te va a ayudar a que tenga una mayor concentración, ¿va? Entonces, en cuanto a las tinturas y las macrodosis, vamos a decir lo siguiente. Cuando tú tienes una tintura y, por ejemplo, lo pones en alguna botellita
y lo das, por ejemplo, en este caso, lo que estamos ejemplificando de la macrodosis, decimos, bueno, vas a poner entre 15 a 20 gotitas cuando es un adulto promedio. Cuando se trata de un niño, solamente pones 2 a 3 gotitas, o sea, para uso geriátrico, pediátrico y veterinario, es decir, para viejitos, para niños o para animales, solamente vas a poner entre 2 a 3 gotas en un recipiente de agua. En el caso de adultos promedio, son de 15 a 20 gotas, estamos hablando de la macrodosis, ¿no? De tintura, y entonces vamos a indicar que en cada sorbo tratemos de que pase un ratito abajo de la lengua y tragamos, y otro traguito y abajo de la lengua y tragamos hasta que se termine el vasito con agua. ¿Por qué debajo de la lengua? Recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos el consumo, la ingesta de algunos medicamentos como el ketorolaco hay varias presentaciones. Hay ketorolaco de 10 miligramos, hay ketorolaco de 30 miligramos, hay ketorolaco sublingual, hay ketorolaco que se pone en el suero o en inyecciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sublingual, que es vía ingesta oral, es un medicamento que va a tener muchísimo más capacidad de absorción en tiempo y en potencia que con respecto al ketorolaco de 10 o de 30 miligramos. ¿Por qué? Pues porque debajo de la lengua existen una serie de conexiones hacia el sistema linfático. Cuando nosotros colocamos algún tipo de fármaco, o en este caso fitofármaco, en contacto con las terminaciones sublinguales, nosotros estamos conectando directamente con un sistema que se llama sistema linfático. El sistema linfático es como una especie de cuadro que existe en nuestro organismo que toca, por ejemplo, axilas, ingles, etcétera, y que toda la parte interna, o sea, para llegar a nuestro sistema linfático o potenciar nuestro sistema linfático, nosotros tenemos varias partes. Tenemos la parte interna de las muñecas, la parte interna de los codos, las axilas, a un lado de los senos. Aquí en la parte de donde se conjuntan las costillas se llama cisterna de Beckett. Nosotros podemos estimular en las ingles, en el hueco popliteo, que es la parte de atrás de nuestras rodillas, y en los maleolos, que si nosotros tocamos nuestros piecitos, tenemos unos huesitos como si fueran unos tornillitos. Esos son los maleolos. Si nosotros simplemente hacemos este movimiento como una conchita, podemos estimular nuestro sistema linfático, porque el sistema linfático es el encargado de distribuir diferentes sustancias que nosotros introducimos a nuestro organismo y de desechar una serie de toxinas de nuestro organismo. Si nosotros queremos hacer una activación a nuestro sistema linfático, porque este sistema linfático no es como el sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a tener un motor, ese motor es el corazón. A través de que ese músculo corazón hace esto, es decir, se contrae y se relaja, es decir, hace una sístole y después una diástole, que en la cuestión de tensión arterial se mide como cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿cuál es tu presión arterial? Y te dice, no, pues está perfecta mi presión arterial. Quiere decir que tengo 120 diagonal 80. ¿Qué quiere decir eso? Que la sístole, es decir, la presión y la fuerza que utiliza el corazón para comprimirse y empujar la sangre a través de las arterias, tiene una potencia de 120 y de relajación, diástole, de 80. Cuando nuestra presión arterial sube es porque pasa 160, 170 o lo que ustedes quieran, porque hay un promedio, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, todavía 130, 90 y es considerada todavía una presión arterial normal. Cuando nuestra presión arterial sube es porque el corazón está haciendo mayor cantidad de esfuerzo para hacer la sístole, es decir, para comprimirse,
y eso puede deberse a muchos factores. Uno de ellos es que la sangre esté demasiado densificada por hiperlipidemia, exceso de grasa en la sangre, ya sea triglicéridos o colesterol, y entonces el corazón, que es un músculo, está haciendo mayor esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con un músculo cuando hace mayor esfuerzo? Es como si tú le pusieras una pesita a tu músculo corazón, entonces va a agrandarse y va a causar problemas arteriales. Bueno, en el caso del sistema circulatorio nosotros tenemos el corazón, pero en el caso del sistema linfático, es un sistema de absorción, distribución y desecho de toxinas, no cuenta con un sistema de bombeo, no cuenta con un motor. Entonces lo que nosotros tenemos que tener para este caso es diferentes herramientas. Una de ellas es el masaje, otra es la estimulación y otra es el ejercicio. Eso es lo que tenemos que hacer para estimular nuestro sistema linfático. Sin embargo, cuando nosotros podemos absorber diferentes fármacos, o en este caso fitofármacos, a través de la tintura en macrodosificación, cuando la ponemos abajo de nuestra lengua, estamos conectando directamente hacia el sistema linfático, porque inclusive en estética corporal, en cuestiones de, ¿cómo se llama? De cosmética, de masajes faciales, de tensificación de los músculos, de la piel, etcétera, etcétera, nosotros podemos encontrar que en lo facial nosotros podemos hacer diferentes movimientos de tensificación, pero todos los movimientos, por ejemplo, que son perfilación de nariz, perfilación de pómulos, levantar la papada, suavizar las arrugas, etcétera, todos los movimientos van a terminar en clavículas, porque de aquí se conecta hacia el sistema linfático y todo este exceso de grasita, de toxinas, se van hacia ese sistema linfático para que nuestro organismo lo deseche a través de sudoración, de excremento, de orina. Entonces, cuando nosotros ponemos las gotitas de tintura debajo de la lengua, nosotros estamos conectando hacia el sistema linfático, pero también debajo de nuestra lengua tenemos una conexión hacia el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central, que va a correr hacia nuestra columna vertebral y después de ahí al sistema nervioso periférico, es decir, todo. Si nosotros nos pellizcamos aquí, sentimos un dolor porque existe una conexión hasta el mínimo milímetro de nuestro cuerpo, del sistema nervioso central hacia el periférico. Entonces esa potencia tiene el ponerlo sublingual, porque va a entrar al sistema nervioso central y de ahí todo irriga hacia todo nuestro organismo, pero también conecta con algo que se llama sistema de cascada o sistema endocrino. El sistema endocrino es una serie de glándulas, hipófisis, pituitaria, pineal, tiroides, paratiroides en la parte de atrás de nuestra tráquea, timo, glándulas suprarrenales, pancreáticas, gónadas, etcétera, etcétera. Y entonces va a potenciar su actividad o su medicina a lo largo de todo nuestro sistema endocrino. Esas son las macrodosis. Es decir, de nuestra tintura ya concentrada después de 56 días, nosotros podemos tomar directamente y ponerlo en un vaso con agua, ya sea si es geriátrico, pediátrico y veterinario, podemos poner de 2 a 3 gotas, y si son adultos promedio podemos poner de 15 a 20 gotas y tomar, y que siempre se vaya reteniendo debajo de la lengüita, y pasar el trago, tomar otro poquito y pasar el trago, tomar otro poquito y pasar el trago hasta terminar el vaso. Esas son las vías de absorción del medicamento o del fitofármaco que estamos utilizando, ya sea una sola planta o varias plantas. Algunos compañeros nos preguntan, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo quiero dar, por ejemplo, una combinación de 2 o 3 plantas, pero no las tengo en una sola tintura? Lo que ustedes tienen que hacer es combinar la cantidad de gotas que ustedes van a indicar. Es decir, si yo le voy a dar 20 gotas y tengo 3 tinturas que combinar, entonces voy a poner 7 gotitas de cada uno.
Si yo lo tengo en cinco diferentes tinturas y le voy a dar una combinación de 5, entonces le voy a poner 20 gotas, entonces le voy a poner 4 gotas de cada tintura, de tal manera que quede equilibrado en un vaso con agua y que sea solamente máximo 20 gotas de tintura o de tinturas, ¿no? Dice Jorge, una microdosis sublingual directo sería soportable y las macros en agua. Ajá, ahorita estamos hablando de macrodosis, ¿va? Entonces vamos a empezar con el tema de las microdosis. Mariana, creo que ya lo aclaramos ahorita, es que llegan, lo que yo voy hablando viene de sincronía con lo que voy leyendo de ustedes y lo que van escuchando, entonces creo que sí quedó aclarado ahorita con lo que les dije de cuándo se da en casos de niños, de adultos mayores y de animalitos, y cuánto se da en adultos promedio, ¿no? Entonces, ahora nosotros, regresando a la cuestión del cuadernillo, entonces tenemos lo siguiente. Hay 3 métodos, bueno, hay muchos métodos de microdosificación, ¿no? Hay muchos métodos, inclusive, digamos, si nosotros vemos estrictamente el tema de la herbolaria, el desarrollo de las tinturas y después el método de la homeopatía, la gente piensa que son métodos contrapuestos, pero en realidad son métodos complementarios. Nosotros comenzamos aprendiendo de herbolaria, las propiedades de las plantas, para qué sirve una planta, cómo se relaciona con ciertos sistemas, cómo se puede combinar. Lo que nosotros les decimos que, bueno, en una fórmula herbolaria lo más ideal es solamente combinar 4 o 5 plantas y en algunos casos excepcionales hay fórmulas magistrales que concentran muchísimas plantas, como es el caso de las hierbas suecas. Sin embargo, vemos todo esto, pero hay métodos a través de los cuales extraer las propiedades medicinales de las plantas y después irlas diluyendo. Uno no quiere decir que la microdosificación sea versus homeopatía, lo que pasa es que son pasos o fases y procesos. En este caso, nosotros acabamos de hablar de las macrodosificaciones. Ahorita vamos a hablar de las microdosificaciones y como verán en 2 materiales que les vamos a enviar de microdosis, que son 2 libros de microdosis, existen diferentes argumentos y diferentes criterios y diferentes formas de elaborar microdosificaciones a partir de las tinturas. En este caso, en este momento, nosotros les vamos a proporcionar 3 métodos para la elaboración de microdosis para enfermedades agudas, enfermedades crónicas y otra que es uso pediátrico, geriátrico y veterinario. Dice Ivette, ¿cuántas plantas máximo puedo combinar en sinergia? 4 a 5 es lo más recomendable. Maestra, si tengo las tinturas por separado, ¿puedo hacer la sinergia en un frasco gotero para el tratamiento dosis? Sí, exactamente, lo puedes combinar manteniendo como la proporción de cada una de las plantas en lo que tú vas a dosificar, ¿no? Como lo que comenté ahorita de, bueno, si yo voy a dar, por ejemplo, 4 plantas y son máximo 20 gotas, pongo 5 gotas de cada una de las tinturas y hago esa dilución. Y dice Jaime, la frecuencia de administración de macrodosis. La macrodosis nada más se utiliza como un momento, una cuestión momentánea. Hay personas que se la llevan así. Por ejemplo, cuando tú compras un concentrado que no es una tintura, ya tiene una dilución, pero por ejemplo los concentrados de valeriana, etcétera, que tú consigues en las tiendas naturistas, generalmente siempre te dicen 20 gotas en un vaso con agua 3 veces al día, ¿no? Nosotros recomendamos más que la macrodosis sea solamente en un momento de emergencia, en un momento de crisis, para soporte, y posteriormente ya se le dé a la persona, ya que se estabiliza la persona, entonces se le da la microdosificación dependiendo del padecimiento, que es lo que nosotros vamos a abordar a continuación, ¿no? Miren, estos 3 métodos para elaboración de microdosis, uno va a ser para enfermedades agudas, otro va a ser para enfermedades crónicas, otro va a ser para usos pediátricos, geriátricos y veterinarios. Vamos a desarrollar 3 tipos de microdosis, ¿va?
Entonces, vamos a tener primero la tintura, ¿no? Esta es la tintura, ¿no? Y después vamos a tener 3 frascos. Uno lo vamos a numerar con el número 1, otro lo vamos a numerar con el número 2 y otro lo vamos a numerar con el número 3. El primero va a ser para uso pediátrico, geriátrico y veterinario. El segundo va a ser para problemas de enfermedades crónicas. Y el tercero va a ser para enfermedades agudas, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el cuadernillo, en su página 2, que para enfermedades geriátricas, o sea, para uso pediátrico, geriátrico y veterinario, va a ser 10 diagonal 10, ¿sí? Ahorita déjenme, les cambio el panorama y entonces vamos a ver, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos 10 diagonal, ¿sí? 10 diagonal 10, uso pediátrico. 20 diagonal 10, uso para enfermedades crónicas. 30 diagonal 10, uso para enfermedades agudas. ¿Qué significa cada uno de esos signos, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo se lee primero? Ya lo vieron visualmente, es un 10, una diagonal y un 10. Entonces se lee 10 sobre 10. Es enfermedad para uso geriátrico, pediátrico, veterinario. 20 sobre 10 es para enfermedades crónicas y 30 sobre 10 es para enfermedades agudas. ¿Qué significa este lado del número? Es decir, permítanme un segundo. Es decir, nosotros, yo sé que me van a ver al revés, pero es esto, ¿sí? 10 diagonal 10, o sea, es decir, 10 sobre 10. En este 10 primero significa que son 10 gotas de tintura, 10 gotas de tintura. El diagonal significa por cada 10 mililitros de capacidad del gotero que vamos a preparar o de la microdosis que vamos a preparar. Es decir, 10 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad del gotero que vamos a preparar, ¿sí? Ese es para problemas o para uso geriátrico, pediátrico y veterinario. Después vamos a tener 20 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad de un gotero que vamos a preparar. Esto es para uso agudo, es decir, crónico, de enfermedades crónicas. Y por último tenemos que es 30 sobre 10, que es 30 gotas de tintura por cada 10 mililitros del gotero que vamos a preparar, que se utiliza para enfermedades agudas, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo una tintura de boldo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa tintura de boldo? Bien, voy a preparar primero, suponiendo, por ejemplo, que yo tengo a un perrito que tiene problemas de bilis, etcétera, etcétera, que es el 1, o que tengo un bebé, un niño que tiene que ser mayor de 3, 4 años y que tiene problemas en el hígado, o que tengo un adulto mayor. Entonces, yo voy a preparar un gotero, una microdosis de boldo. Voy a tomar de esta tintura de boldo, voy a tomar una cantidad y entonces este gotero tiene una capacidad de 30 mililitros. Sí, para prepararlo yo tengo que hacer esta fórmula de 10 sobre 10, es decir, 10 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad, y este tiene una capacidad de 30 mililitros. ¿Cuántas gotas de tintura le tengo que colocar a este gotero? Les pregunto y espero respuesta para seguir con la práctica, por favor.
Hola, hola. 30 gotas. Bien, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después vamos a hacer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Esto es para uso pediátrico, geriátrico y veterinario. Ahora vamos a pasar al frasco número 2, ¿sí? Este va a ser para enfermedades crónicas y ahorita les explico por qué, ¿sí? Entonces, en la fórmula de enfermedades crónicas, nosotros tenemos que son 20 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad del gotero. Si yo tengo un gotero de 30 mililitros, ¿cuántas gotas de tintura le tengo que poner? ¿Cuántas gotas le voy a poner a este? Esto es, por ejemplo, cuando la persona ya tiene problemas de cirrosis hepática, lodo biliar, cálculos biliares, etc. Entonces le voy a poner 60, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, ¿sí? Son las 60 gotas para este, que es, lo tapo, ¿no? Y es para uso crónico, ¿sí? Para enfermedades que ya tienen tiempo, que es litiasis biliar, piedras en vesícula, problemas de páncreas, prediabetes, diabetes, etc. Y ahora voy a preparar el tercero, que es 30 sobre 10, es decir, 30 gotas de tintura por cada capacidad de 10 mililitros de gotero. Si mi gotero es de 30 mililitros, entonces ¿cuántas gotas de tintura le voy a poner? Perdón que sea reiterativa, pero sí hace falta, ¿no? Entonces 90 gotas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, ¿sí? 90 gotas. Ya lo tengo. Entonces, esa va a ser las fórmulas que nosotros vamos a realizar para hacer una microdosificación. Aquí los materiales que necesitamos para elaboración de microdosis es obviamente utilizar preferentemente un gotero de vidrio, ¿sí? Porque sigue la misma explicación de lo que dijimos acerca del vidrio y del plástico. Aunque esté microdosificado, la planta ya no está tan concentrada como para descomponer el plástico. Ya no está, ya no corre el mismo peligro de cuando nosotros elaboramos la tintura, porque es la planta directa con el alcohol que puede degradar el plástico, y entonces tendríamos una tintura con microplásticos. En el caso de la microdosificación no pasa así. Lo que pasa es que nosotros recomendamos en la microdosificación utilizar vidrio por lo que dijimos de las dos propiedades del agua, que es que tiene memoria y que hace una copia de esa memoria replicando. Entonces, si nosotros tenemos la planta, la pasamos a una tintura en un líquido que es vidrio y lo pasamos a una microdosificación en vidrio y después lo pasamos a nuestras células, es más fácil de replicar esa información no solamente de la bioquímica de la planta, sino de la situación vibracional y energética de la planta hacia nuestras propias células. Sin embargo,
Esto lo aclaramos porque habrá momentos en los que no podemos hacer uso. Por ejemplo, a nosotros nos ha ocurrido cuando llevamos brigadas a comunidades en las que la situación económica está muy precaria y pues obviamente no nos pueden dar una economía para hacer todas las microdosis que vamos a dar en la atención de salud de la comunidad. Y sale mucho más económico comprar goteros plásticos, entonces en ese momento hacemos los goteros plásticos para que a las personas les quede el medicamento de forma casi gratuita o gratuita en muchos casos. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de elaborarlo en gotero de vidrio, si nosotros estamos cobrando una cierta cantidad por la microdosificación y esto nos costea el costo del vidrio, es muy preferible hacerlo en vidrio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, algunas microdosis, o sea, por ejemplo, lo que nosotros les recomendamos, estamos hablando de un panorama en el cual, por ejemplo, ustedes van a tener un dispensario, un consultorio, un lugar en donde van a dar asesoría herbolaria, que ese es también otro tema. Para ustedes dar asesoría herbolaria, nosotros les recomendamos siempre que tengan un aval institucional, porque hace año y medio se reformó la Ley General de Salud y en la Ley General de Salud aparece un bis en alguno de los artículos en los que habla que todos los métodos alternativos que coadyuvan a la recuperación de la salud deben de estar avalados por una instancia educativa oficial. Por eso les repetimos en esta clase, este módulo, este taller de herbolaria y fórmulas magistrales forma parte de un diplomado en terapias alternativas y técnicas ancestrales. Nosotros emitimos este taller con un bajo costo, con la finalidad de que las personas conozcan nuestro trabajo, vean si eso es lo suyo, si se acomoda con el estilo de aprendizaje y si quieren continuar a lo demás, puedan hacerlo ya inscribiéndose en forma en el diplomado, que tiene una opción a validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte del DGETIS, por parte del Instituto Micheli Centro Atlachinoli, para que en su momento ustedes puedan abrir un dispensario, un lugar, etc. Hablando bajo las mismas normas y bajo los mismos estándares de estas instancias, entonces nosotros les decimos, no se da consulta porque así lo estipula la SEP. Es decir, así tú sigas una licenciatura de herbolaria y fitoterapia, como es por ejemplo la que da UNIVIM, la Universidad Virtual de Michoacán, que son 4 años en los que ves básicamente medicina, etcétera, pero con especialidad en herbolaria, no puedes llamarte ni doctor, ni puedes decir que das consulta, ni que tienes pacientes. Por eso hago ese énfasis. Así tú te dediques, por ejemplo, en el panorama de que tú pongas un dispensario y tú asesores, porque no das consulta, así lo dice la ley, ¿no? De asesores a personas sobre su salud, entonces tú vas a tener tus tinturas. De tus tinturas vas a hacer la microdosis y tú sabes que esa microdosis te va a durar perfectamente 4 o 5 meses. Pero otro panorama es cuando tú dices, bueno, y si yo quiero hacer microdosis y colocarlas, tal vez registrarlas, tal vez hacer lo necesario y colocarlas en diferentes tiendas naturistas, ¿cuánto dura la microdosis? Bueno, en ese tipo de casos se utilizan algunos conservadores que preferentemente pues obviamente van a ser naturales. Un segundito. Es que tenemos una gatita y está todo sellado con una malla sombra y ahorita acabo de ver al gatillo que se coló por uno de los orificios de la malla sombra, ya hizo uno y ya le dije a mi papá para que lo corra. Es el terror de los gatos. Bueno, y bueno, entonces eso es lo que vimos, ¿no? Ahorita les vamos a decir cuáles son esos elementos naturales que pueden servir para la conservación de una microdosis, ¿no?
Aquí en la página 3 de su cuadernillo van a encontrar un ejemplo de elaboración de microdosis de 10 sobre 10, 20 sobre 10, 30 sobre 10, nada más para reforzar lo que ahorita vimos como en la práctica, de una tintura de ajo, muy a propósito del compañero que nos dijo que hizo una tintura de ajo. Consideramos que debemos hacer 3 frascos de microdosis de ajo para 3 diferentes casos, ¿no? Le digo para que sepa más o menos. 1. Microdosis para dolor de huesos en adulto mayor. Emplearé una dilución de 10 sobre 10, es decir, 10 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad del gotero. Segunda microdosis para una persona con problemas de circulación, varices marcadas o botadas, es decir, un problema crónico. Entonces emplearé una dilución, una microdosificación de 20 sobre 10, es decir, 20 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad del gotero. Y 3 microdosis para una persona con infección de garganta. Emplearé una dilución de 30 sobre 10. Es un cuadro agudo de enfermedad, es decir, una cuestión reciente. 30 sobre 10, 30 gotas de tintura por cada 10 mililitros de capacidad del gotero. Aquí hay 2 cosas que resaltar. La primera es que una sola planta va a servir para diferentes funciones, para estimular y trabajar sobre diferentes aparatos orgánicos. Por ejemplo, en el caso de que les ponemos aquí en la página 3, estamos hablando primero nivel osteopático, es decir, dolor de huesos. Segundo, problemas circulatorios. Y tercero, problemas respiratorios, y solamente estábamos hablando de una sola planta, que es el ajo. Así cada una de las plantas va a tener diferentes funcionalidades, por eso es tan importante que ustedes vean los cuadernillos, el prontuario, el grupo de los 31 grupos de bondades medicinales de las plantas, y entiendan cómo funciona el prontuario, porque a veces se nos hacen bolas. Una sola planta a veces puede servir para 2 o 3 sistemas, y hay otras plantas que sirven hasta para 8 o 9 sistemas. Entonces, el perfeccionamiento del estudio de la herbolaria es importante para nosotros saber hasta qué punto y en qué caso se debe recomendar una sola planta o varias plantas, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo se considera una enfermedad aguda y cuándo se considera una enfermedad crónica? Nosotros tenemos un equilibrio orgánico, es decir, tenemos una homeostasis. La homeostasis es el concepto de equilibrio orgánico en el cual todos los sistemas, todo nuestro electromagnetismo, todo nuestro pH, potencial de hidrógeno, se encuentra nivelado. Cuando hay un rompimiento de la homeostasis, ya sea que una enfermedad genere un desequilibrio del pH, que el desequilibrio del pH genere una enfermedad, que haya un desequilibrio orgánico, que haya un desequilibrio sistémico, es decir, por sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema urinario, genitourinario, sistema gónadas reproductivo, un sistema nervioso, etcétera, etcétera. Cuando hay un desequilibrio, se gesta la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es restablecer esa homeostasis. Pero ese rompimiento del equilibrio va a tener fases. Es decir, yo puedo en este momento quedarme súper dormida, y entonces ahorita hace calor y yo dormirme casi encuerada, y entonces en la madrugada caer tan profunda que no sienta un cambio de temperatura, y a las 8 de la mañana despertarme con una irritación de garganta tremenda porque yo me dormí hasta la inconsciencia por el calor y el cansancio, y entonces a las 3 de la madrugada empezó el frío, pero yo no me cubrí, y entonces hay un rompimiento momentáneo de la homeostasis a través de un proceso agudo de salud del sistema respiratorio, es decir, una irritación de vías superiores altas, etcétera, etcétera. Si yo al día siguiente digo, me voy a tomar un té
de gordolobo, con sauco, con bugambilia, con eucalipto y algo de mielecita y limón, y voy a taparme bien y esto y lo otro, esa homeostasis se recupera. Es decir, lo que vino a interrumpir, que fue un cambio de temperatura, se nivela y se recupera la homeostasis. Es decir, ese rompimiento momentáneo o esa enfermedad aguda que comenzaba no continúa, sino se restablece la homeostasis. Si yo por el contrario digo, ay, al rato se me pasa y no me tomo nada, y aparte me tomo una nieve porque vuelve a hacer calor y ya siento calor y tal, ese estado de desequilibrio o ese rompimiento de la homeostasis se va a seguir acentuando. Si yo no me cuido, si de repente llueve, me mojo, me da aire, no puedo llegar a mi casa, me enfrío, entonces ahora ya no voy a tener nada más como un enfriamiento o como un moquito, sino voy a tener tos. Y si esa tos no la atiendo, entonces va a perseverar. La medida en la que nosotros podemos considerar cuando una enfermedad es aguda y cuando una enfermedad pasa a un estado crónico es por la temporalidad de los síntomas. Es decir, si yo estoy así con tos y y paso 3 semanas, no hay problema, es un estado agudo de salud. Pero si yo no me cuido, pasan varias cosas, no me atiendo y entonces pasan más de 6 meses y continúa una tos crónica que empezó desde ese día que me dormí encuerada con calor, entonces paso a una fase acrónica de la enfermedad después de 6 meses. Es decir, es un estado mórbido de mi condición física que se va acentuando. Por eso las enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, se llaman enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, no solamente han pasado más de 6 meses y siguen persistiendo, sino que ya se han localizado y ahora están haciendo una descomposición de las funciones orgánicas al grado tal que son degenerativas. Al ser degenerativas están causando mayores alteraciones a nuestra salud que llevan a un potencial peligro de muerte, ¿sí? Aquí es muy interesante primero entender cómo es la salud, qué es la enfermedad, cuáles etapas tiene la enfermedad y entonces a través de eso nosotros comprender cuál es la lógica dentro de esta metodología terapéutica, porque tiene mucho que ver con la metodología y con el paradigma de salud y enfermedad, ¿sí? Dice Peralta, maestra, pongo la cantidad que necesito según el caso en el gotero y luego atoro con agua potable normal o con algún otro tipo de agua, por ejemplo destilada. Ahorita vemos ese tipo de cosas. Ahorita estamos en otro. Vamos a un segundito. Perdón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿O cuál es el rompimiento de paradigma que tenemos que hacer cuando nos adentramos a las terapias alternativas? Uno de los rompimientos de paradigma que debemos de hacer es el hecho de cómo focalizamos la salud y la enfermedad. Es decir, la enfermedad para nosotros es un rompimiento momentáneo de la homeostasis, es decir, del equilibrio orgánico y bioquímico, energético, electromagnético, etcétera, de nuestro cuerpo. Es un desequilibrio momentáneo. Segundo rompimiento del paradigma, ¿no? La medicina alopática o convencional visualiza la enfermedad o diagnostica la enfermedad por el conjunto de síntomas y lo que hace es suprimir los síntomas
como si fuera el objetivo último para alcanzar la salud, cuando en realidad los síntomas en el método de terapias alternativas no son el objetivo. El objetivo para las terapias alternativas es el restablecimiento de la homeostasis, no la supresión de los síntomas. Por eso, en la medicina alopática, un médico cuando ve que tú tienes reflujo y tienes acidez, te manda algo que alcalinice tu pH digestivo y que suprime el síntoma de las agruras y de la acidez y no combate el fondo, porque tendría que hacer un proceso de reeducación de la alimentación de la persona y un proceso de regeneración orgánico. Si lo hacen, no seamos injustos ni tampoco satanicemos a la medicina alopática, simplemente que la medicina alopática queda muy sesgada y muy condicionada a parámetros institucionales y a vicios en la práctica médica, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos de confundir el síntoma con la causa. Eso es una de las diferencias vitales que hacen las terapias alternativas. Para hacerlo, entonces no nos basta con un simple cursito de herbolaria, sino de ir profundizando a través de este cursito de herbolaria sobre qué son los sistemas, cómo está organizado el cuerpo humano, cuáles son las funciones de cada uno de los sistemas, cuáles son las enfermedades o las patologías más comunes de nuestro organismo, cómo se presentan, por qué se presentan, etcétera, e ir aplicando lo que aprendemos dentro de nuestro tallercito y nuestro cursito a todo eso, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es muy interesante también porque la alopatía nos ha enseñado que a mayor cantidad de concentración de una sustancia activa, mayor eficacia terapéutica. Es decir, si yo, regresando al caso del ketorolaco, tengo un dolor y me tomo, no sé, fui al dentista y me rellenaron una muela, me pusieron anestesia y no sé qué. Si yo me tomo un ketorolaco de 10 miligramos, me va a hacer perfectamente efecto y se acabó el problema. Pero si a mí me hicieron una incisión para sacarme una muela del juicio que venía acostada y me abrieron desde acá atrás hasta aquí adelante, entonces es una cirugía más delicada y un ketorolaco de 10 miligramos no me va a hacer y tengo que consumir uno de 30 miligramos. Pero si a mí me hicieron una operación, entonces el de 30 miligramos no me va a servir y voy a necesitar quizá un ketorolaco sublingual o tal vez voy a necesitar el ketorolaco en un suero, porque entonces a mayor concentración, mayor eficacia. Y eso es lo que nosotros necesitamos desechar de nuestra cabeza para entender las microdosificaciones. Y si seguimos en el proceso de lo que yo les proponía de que, bueno, después de este taller, si les complace cómo se aprende y qué es lo que se hace, pues entonces sigan con nosotros en el diplomado. Después de lo de tinturas, después de lo de herbolaria, nosotros vemos fundamentos de homeopatía. En ese vienen procesos más diluidos. En el caso de las terapias alternativas, más no es más, sino menos es más. En el caso de las microdosis, una mayor o menor concentración no se debe de leer de la misma manera que en el método convencional que nos han enseñado de la alopatía. Por eso, por ejemplo, este gotero de la dosis geriátrica, pediátrica y veterinaria tiene 30 gotas de tintura. Este que tiene, por ejemplo, estamos hablando de boldo, ¿no? Este es para problemas hepáticos de animales, de viejitos y de niños. Este es para problemas hepáticos de diabéticos que ya tienen una enfermedad crónico-degenerativa, que tienen litiasis biliar, es decir, piedras en la vesícula, que tienen lodo biliar, que tienen hígado graso y tiene solamente 60 gotas de tintura. Y este tercero es apenas para personas que hicieron un coraje y que quieren depurar su hígado para que no les haga daño y tiene 90 gotas.
Entonces, entre este y este, entre el que tiene 60 gotas para enfermedades crónicas y el que tiene 90 gotas para enfermedades agudas, nosotros podemos decir, pues es que yo más bien le pondría a este, para el que tiene diabetes, 90 gotas, y a este le pondría yo 60 gotas, porque más es más. Pero en este tipo de técnicas alternativas, menos es más. Porque ocurre lo siguiente, y leo, dice Maribel, maestra, si son 3 plantas diferentes, ¿se ponen en el mismo frasco 60 gotas de cada planta? O sea, 180 gotas, no. Es lo que les explicaba Maribel. Si es un solo frasco, ustedes tienen que entender, o sea, si es una combinación de 3 tinturas por separado y le van a poner, por ejemplo, 60 gotas, van a poner 20, 20 y 20. Eso es, pero debe tener 60 gotas, no 180 gotas, ¿va? Eso es muy importante la aclaración. Bueno, ¿por qué menos es más? ¿Por qué un gotero para enfermedades crónicas lleva menos gotas de tintura y uno para enfermedades agudas lleva más gotas de tintura? Porque el de enfermedades agudas necesita la materia prima directa para sacar el cuadro adelante. Pero para una enfermedad crónica no solamente es la persistencia en el tiempo, sino el grado de degradación, la tautología, la degradación, el deterioro orgánico que ha tenido el organismo durante un tiempo prolongado. Por eso es importante que la persona dé una dilución menor, y aparte porque a mi menor dilución hay mayor capacidad de penetración en el organismo sin causar un daño. Imagínate que una persona que tiene problemas hepáticos en un grado crónico degenerativo mande una dosificación concentrada, entonces lo que haría sería en ese momento sobreestimular el sistema, y entonces en consecuencia tendría una súper empuje en deshacerse de las piedras, daño orgánico, vómitos con lodo biliar porque hay una saturación hepática, etcétera, etcétera. Y entonces eso va a generar un deterioro en la salud de la persona y una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Entonces, por eso se hace una dilución, ¿no? A menor concentración es mayor penetración del fármaco, los fármacos, o en este caso fitofármacos en el organismo, ¿sí? Entonces, en su cuadernillo ustedes van a encontrar esto, y pasamos a la cuestión, viene lo de la microdosis y vienen los materiales para la microdosis, y viene la cuestión de la forma de preparación de la base y la microdosis, ¿no? Aquí dice microdosis alopática. Esto lo vamos a tratar con mayor detalle en la siguiente clase. Es decir, no solamente podemos hacer microdosis de herbolaria, sino también podemos hacer una microdosis de medicamentos alopáticos, porque recordemos que hay personas, por ejemplo, cuando toman ansiolíticos, antidepresivos, cuando toman diferentes medicamentos que son muy, muy dependientes, es importante que la persona no puede dejar de consumir el medicamento porque puede causar una reacción adversa, ¿no? Entonces, microdosificando podemos ir a la regresión del uso o la dependencia de ese fármaco y la sustitución de tratamiento. Entonces, aquí en el cuadernillo dice forma y preparación de la base y microdosis alopática. Esto es para responder a lo que dicen los compañeros. Bueno, después de las gotas, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ahí van a ver. Aquí viene una fórmula que es la fórmula del vehículo, es decir, cuánta cantidad de alcohol, cuánta cantidad de agua, y en el caso de que nosotros querramos hacer microdosis que duren mucho más tiempo, qué tipo de conservadores se van a hacer. La fórmula básica que debe de llevar de alcohol siempre va a ser esta, es decir, 10 gotas de alcohol por cada 10 mililitros de la capacidad del fármaco. Es decir, que es el número 1, lleva 30 gotas de tintura. Que es el número 2, lleva 60 gotas de tintura. Que es el número 3, lleva 90 gotas de tintura. Cuando yo voy a preparar el vehículo, así sin conservador, voy a ponerle
30 gotas de tintura, 30 gotas de tintura, 30 gotas de alcohol al número 1, 30 gotas de alcohol al número 2 y 30 gotas de alcohol al número 3 y voy a rellenar con agua. No es necesario que el agua sea destilada. Si ustedes quieren utilizar agua destilada, adelante. Si no quieren utilizar agua destilada, con que sea agua pura, limpia, con eso es suficiente. Dice Mari, entre tarde de la clase, ¿mandó otro cuadernillo o lo va a mandar al terminar la clase? Lo mando al terminar la clase. En este momento que acabemos, lo voy a enviar, ¿va? Entonces, ahorita vamos a mandar ese cuadernillo. En ese cuadernillo viene qué es lo que se utiliza generalmente. Los conservadores que se utilizan es vitamina C y lecitina de soya. Eso puede dar a la microdosis una duración de, en lugar de 3 meses, que puede ocurrir con este método, 2-3 meses, puede proporcionarle un estándar como de unos 9-10 meses. Y no cambia las propiedades de la microdosificación, ¿no? Ahora vamos a lo último, que es la elaboración del gel, para que ustedes vean cómo se realiza. Un segundito. Vámonos para acá y les voy a presentar mi cubetita. Ya me vieron la papada. Miren, esta es una cubeta de un gel, que es un gel para ultrasonido, ¿sí? Si ustedes ven, bueno, yo no voy a meter mi manota porque mi manota está sucia, que me estoy agarrando la nariz y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero sí, tenemos aquí en este vasito tenemos una tintura de palo del Brasil, de muitle y de castaño de Indias, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, esto es lo que yo considero un 10% de esta cantidad. Esta cantidad es como 120 mililitros, 125 mililitros. Entonces yo voy a preparar este gel, ¿no? Voy a hacerlo más rebajadito para no gastar mucho gel. Solamente hacer una cierta cantidad. Entonces yo voy a combinar 10% de tintura con el resto del gel. Si nosotros vamos a hacer 1 litro, entonces vamos a colocar 100 mililitros de tintura y el resto lo vamos a hacer con gel. Yo nada más voy a rellenar, ahorita no puedo meter, obviamente, es una porquería meterlo, pero como estoy con la cámara y todo, nada más quiero ejemplificar. Yo metería o más bien vaciaría o vertería la cantidad en vasos medidores de este gel. Este gel es lo que yo les decía. Miren, voy a tomar un poquito de aquí, ¿no? Este gel es lo que yo les decía, que ya viene combinado, viene muy ligero, ¿no? Entonces, este tipo de geles que son para ultrasonido son muy buenos porque no queda una... Recuerdan que en la pandemia de repente íbamos a los negocios y había unos geles que cuando tú te frotabas la mano, te quedaba como gomoso, como pegajoso, o se hacían bolitas, etcétera. Este tipo de gel es muy importante que se compre para ultrasonido porque generalmente va a tener un nivel de protección y de hidratación importante para todo tipo de pieles. Está generado médicamente así. Entonces yo lo que haría sería combinar en esta cantidad de tintura solamente 10% de tintura y el resto de gel combino, y entonces yo ya voy a tener un gel porque la tintura va a tener una concentración tal que el uso tópico va a absorber lo más posible, ¿sí? Obviamente nosotros estamos condicionados o acostumbrados a que los geles corporales tienen un aroma, ¿sí? E inclusive un tipo de textura o de efecto. Por ejemplo, en el caso de los geles que son deportivos, que son reductivos, que son para problemas de articulaciones, etcétera,
Siempre estamos acostumbrados a que, por ejemplo, nosotros lo colocamos y sentimos una sensación térmica de frío. Entonces, nosotros podemos incorporar esa sensación térmica de frío a través de, por ejemplo, una pastillita de alcanfor. No haba alcanforada, porque esa no nos va a dar el efecto térmico, sino alcanfor o mentol. Y entonces nosotros podríamos poner, por ejemplo, una tabletita de alcanfor en 1 litro de gel y nos va a quedar un gel térmico muy bueno. ¿Cuál es otra de las funciones? No solamente lo mercadotécnico, ¿no? Sino que la cuestión de lo mentolado va a abrir los poros y va a posibilitar la mayor absorción de los fitofármacos que están en el gel hacia la piel, recordando que la piel tiene aproximadamente un 30-40% de absorción. Cambia cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos a bañar y con agua caliente o hacemos un baño con plantas medicinales calientes, y entonces va a haber un incremento de esa proporción al un 50%, y si entramos, por ejemplo, a temas que después colocamos, crece hasta 60-70% de absorción, ¿no? Por favor, ¿puede repetir lo de la proporción del vehículo para completar la microdosis? Sí, en el vehículo siempre va a ser esta la fórmula, 10/10. Es decir, si yo en el gotero 1 yo puse 30 gotas de tintura, pongo 30 gotas de alcohol. En el segundo pongo, en el de enfermedades crónicas, pongo 60 gotas de tintura, 30 gotas de alcohol en estos goteros de 30 mililitros. Y si en el tercero yo pongo 90 gotas de tintura, pongo 30 gotas de alcohol y relleno con agua. Eso es la proporción del vehículo. Dice, ¿dónde se compra ese gel de USG? Entran a Mercado Libre y le ponen ahí gel ultrasonido cubeta. Les van a salir cubetas de 5 y cubetas de 20, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. O sea, hay compañeros que han entrado a los talleres y dicen, no, pues ya que yo aprendí a hacer las tinturas, voy a hacer uno reductivo y voy a hacer uno deportivo y voy a hacer uno de antiinflamatorio. Entonces voy a comprar una cubeta de 20, botes de cuarto, y les pongo el aroma y todo eso. Eso es a lo siguiente que voy. En el caso de nosotros estamos acostumbrados a eso, a que tenga una función térmica, y esa función térmica se la ponemos con el alcanfor. Generalmente los que tienen función térmica son los reductivos y son los deportivos, ¿no? Y los antiinflamatorios. Entonces también tienen otra cuestión que es el aroma y otra cuestión que es el color. Miren, es bien importante esto porque, como ustedes ven, por ejemplo, tiene una coloración, ¿no? Que es palo de Brasil, es castaño de Indias y tal, ¿no? Y muetle. Pero también, que nosotros vimos de boldo, ahí donde está mi goterito, aquí está. Que vimos de tintura de boldo tiene un color muy oscuro, ¿sí? Si ustedes combinan la tintura, obviamente les va a quedar un color que, si ustedes lo ven sinceramente, no tiene nada que ver con los colores que la mercadotecnia nos enseña. Es decir, si ustedes compran un gel reductivo, generalmente un gel reductivo va a tener un color o amarillo o naranja, haciendo alusión a lo cítrico o a la toronja, que también es un cítrico. Entonces lo que hacen ellos es ponerle simplemente color vegetal para hacer ese color, ¿no? Porque si lo dejan con la coloración que les da la tintura, es muy diferente. Hay veces en las que, bueno, en el gel no hay tanto problema, pero hay ciertos productos, por ejemplo las pomadas que vamos a ver más adelante, etcétera, no te puede dar para nada los colores neón o pastel que estamos acostumbrados en los productos disque naturistas. Cuando tú haces realmente un producto natural, un producto medicinal, un producto herbolario, realmente dista mucho de lo que comercialmente te dicen que es natural, herbolario, medicinal, porque no lo hacen así, porque en realidad nada más te dan gato por liebre. Entonces, tú puedes ponerle a tu gel un color, y ese color debe ser a través de pinturas vegetales, y puedes ponerle un aroma, y ese puede ser a través de esencias.
Vamos a hablar en la siguiente sesión acerca de qué es la diferencia entre esencia y aceite esencial y cómo poner una u otra cosa, pero a tu gel tú le puedes poner color y le puedes poner esencia y le puedes poner el compuesto medicinal sin que eso altere la calidad del producto, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos esto. Nosotros lo que les queremos pedir para la siguiente sesión es que tengan un aceite vegetal, es decir, un aceite de olivo o un aceite de coco, lo que ustedes quieran, si quieren 100 mililitros, o si son 100 mililitros nada más necesitan un puñito de caléndula. Vamos a hacer pomada de caléndula. Para 100 mililitros son, espérenme tantito, 150 gramos, 15, 20 gramos de cera de abeja, 100 mililitros de algún aceite, olivo o coco, un puñito de flores de caléndula, que también le conocen como mercadela, para hacer una pomada contra las estrías, contra quemaduras, contra cicatriz queloide, etcétera, etcétera. Y vamos a hacerlo la siguiente semana. Yo voy a tener aquí mis ingredientes para que vean cómo se emulsiona, porque con eso vamos a ver la elaboración de oleatos, que era una de las cosas que preguntaba el compañero, de que si también se pueden poner en aceites las plantas para hacer aceites con plantas, aceites herbales, y de ahí ya surge la cuestión de los ungüentos o pomadas, ¿sí? Eso es lo que vamos a elaborar. Por favor, integren su tintura, como vieron que les ejemplifiqué del gel y tal, y mándenos fotito de cómo quedó para el gel deportivo y el gel desinflamatorio. Si los que hicieron todo junto, pues obviamente es un gel deportivo desinflamatorio. Si los que hicieron por separado, háganlo así: una cantidad de gel desinflamatorio de árnica y uno deportivo que lleve los tres: ruda, eucalipto y árnica, y les va a ayudar mucho. Al desinflamatorio, al deportivo, por favor pónganle una pastilla así triturada de alcanfor y van a ver los beneficios que eso tiene. Les agradezco mucho, les mando un gran abrazo, y ahorita les voy a adjuntar el cuadernillo del día de hoy y un prontuario más. En esa parte última del cuadernillo vienen otras 40 plantas medicinales para que vayan estudiándolas, por favor. Y si hay duda, la siguiente sesión vamos a tener una pequeña proyección, explicación sobre cómo se trabajan los 31 grupos que vienen en el cuadernillo 1 y en el cuadernillo 2 para saber las propiedades de cada planta, y les mandamos otro manual de herbolaria para que vayamos potenciando e incrementando nuestro conocimiento herbolario. Muchas gracias por todo, les mandamos un abrazote.